Ok, hermanos, iniciamos con oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre Celestial, gracias te damos en esta noche, Señor, porque nos das la oportunidad a cada uno de los hermanos y mi persona poder reunirnos bajo el estudio de tu palabra. Señor, pedimos que sea tu Santo Espíritu, Padre Santísimo, el que nos dé sabiduría, que sea nuestro guía y maestro durante esta clase, durante esta noche. Padre Santísimo, te pedimos por cada uno de nuestros hermanos en tu omnisciencia. Tú conoces muy bien cada una de sus dificultades, sus problemas de salud, ya sean o de otra índole. Sé tú obrando tu santa voluntad en cada uno de ellos. Danos sabiduría, danos humildad para compartir tu palabra. Padre Santísimo, en esta noche, esta clase, vamos a estudiar la manera como tú nos entregas todas esas bendiciones que tenemos a través de tu Hijo Jesucristo, que es a través de los medios de gracia. Gracias, Señor. Te oramos esta noche en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, sean oficialmente bienvenidos a su 12ª clase de la, del curso de doctrinas. Pues en esta ocasión vamos a ver los medios de gracia, el evangelio en la palabra y los sacramentos. Sabemos que cuando nosotros, bueno, hablamos de medio de gracia, hablamos de instrumentos por medio de los cuales Dios da a los creyentes el beneficio de todo lo que Cristo ha ganado por nosotros. Esos medios sabemos que son el evangelio, en la palabra y en los sacramentos. Nosotros en este curso, pues al inicio miramos lo que es la ley. Sabemos que la ley no es un medio de gracia, ahí exige, dirige, aplasta y condena, no salva. Entonces, más sin embargo, lo que aprendimos que la ley nos hace consciente del pecado y que somos pecadores, mientras que el evangelio es un medio de gracia, es el instrumento por el cual Dios dice al pecador todo lo que Jesucristo ha hecho por cada uno de nosotros. Este instrumento pues se nos ofrece individualmente a cada uno de nosotros a través del bautismo, que es un medio de gracia, a través de la Santa Cena también, y que son para el perdón de pecados. Bueno, hermanos, dicho esto, iniciamos. Ok, ¿qué entienden ustedes por la palabra sacramento? ¿Quién nos podría responder acá? Que es algo santo. Algo santo, correcto. Bien, hermano. Entonces, la palabra, cuando nosotros estamos utilizando la palabra sacramento, nos referimos a un acto sagrado. Los sacramentos tienen tres características básicas. Nos pueden mencionar si conocen estas características básicas que tienen los sacramentos. A ver, Pues, perdón, hermana Katia. Ah, después el hermano Javier. Creo que iba a hablar. sí. Ok, hermana Katia. Buenas noches a todos, Dios les bendiga. Bien, Bueno, la primera característica sería, es mandado por Dios, o sea, instituido por Dios. bien. Hermana Lorena. Ah, hermano Javier. Ahí. Pues efectivamente iba a decir, es instituido por nuestro Señor Jesucristo primero. Eh, para eso, pues debe de estar en la palabra de Dios, debe estar en la Biblia, ¿verdad? Y me dijo, Bien, hermana Lorena. Son medios de gracia. Bien, ok. Estamos hablando, una de las características básicas es que está establecido o instituido por Cristo. Y esto lo sabemos por su palabra. Hermano Vivi, buenas noches. Bien, ahora tenemos que ver los elementos. Una de la segunda característica principal, estamos hablando que incluye elementos terrenales. Estamos hablando de agua, estamos hablando del pan, claro, estamos hablando del vino y que son junto a la palabra. Hermano Feli, levantó su mano.
Sí, la otra característica también es que son dadas por Dios de una manera gratuita y, y que no son merecidas por nosotros, sino que Él nos las da para que nosotros podamos alcanzar eh, el perdón de nuestros pecados. Bien. Ok, entonces usted ya lo dijo. La tercera característica de los sacramentos es que ofrecen perdón de pecados, salvación y vida eterna. Excelente, hermano. Entonces, miren, nosotros sabemos que la palabra sacramento no se encuentra en la Biblia. El origen del término se remonta a la época también del padre de la iglesia. Estamos hablando de Tertuliano, ¿ves? 155 a 220 después de Cristo. Ve, entonces, y esto se nació cuando se aplicaron ciertos ritos cristianos a lo que practicaban los cristianos en ese entonces. Y estos ritos estamos hablando cuando practicaban el bautismo, cuando practicaban la Santa Fe. Entonces, a esto es que le llamaban rito. Ok, hermanos, avancemos. Entonces, acá el contar. Mire, yo les dije que le iba a ir explicando en cada paso. Entonces, nosotros con las primeras preguntas, yo utilicé unas preguntas para captar su atención. ¿Ve? En cuanto, digamos, que entienden por sacramento, sí, cuáles eran sus características. Entonces, el contar. Aquí entramos al desarrollo de la clase y vamos a contar esa parte clave del catecismo que nos dice, como vamos a estudiar los sacramentos, estudiamos el bautismo, entonces el contar va a ser lo que ustedes tienen en pantalla ahorita. Van a contar lo que el catecismo dice acerca del bautismo. Si alguien va a hacer su tarea sobre la Santa Cena, su contar va a ser lo que el catecismo dice sobre la Santa Cena. Y así sucesivamente, cada uno de los temas trae esta parte que es lo que la forma como el catecismo introduce al tema. ¿Quién nos puede leer la pantalla? Y el contar para el bautismo. Hermana Katia. Dice así, la institución del bautismo. ¿Qué es el bautismo? El bautismo no es solamente agua, sino que es el agua que se usa por mandato divino y ligada a la palabra de Dios. ¿Qué palabra de Dios es esta? La que nuestro Señor Jesucristo dice en el último capítulo de San Mateo. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, hermano. Ok, entonces ya les explicaba. Yo utilizo esta parte como para contar. Ahora, considerar. Entonces, para considerar, igual, yo estoy utilizando ahora una de los gráficos que salen en el bautismo. Entonces, para ello, pues, explicaría ya las preguntas que salen en nuestro catecismo. ¿Ves? Entonces, tengo unos versículos bíblicos con los que me apoyo. ¿Quién nos lee Efesios 5, 25, 26? ¿Quién? ¿Hermana Katia dejó levantada su mano o la levantó? Yo lo puedo leer. Si Hermano Javier, dele. Efesios 5, 25, 26. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Bien, entonces miren, este pasaje bíblico nos está hablando ya de un elemento terrenal, nos está hablando del agua. Si ustedes miran su gráfico acá, donde dice, se usa agua en el nombre del Dios Trino. Ok, entonces en Mateo 28, 19, 20, léanos ese otro versículo. Mateo 28, 19, 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, entonces el mandato de nuestro Señor Jesucristo es que bauticemos en el nombre del Dios Trino. Entonces,
Número 627 dice, así invocarán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendiciré. Entonces, con estos tres versículos bíblicos, nosotros podemos explicar esta tabla. ¿De qué manera? Ok, el elemento terrenal que se usa acá para el sacramento del bautismo es el agua. Lo hacemos en el nombre del Dios Trino, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. En Mateo dice que es para todas las naciones. Cuando hablamos el término para todas las naciones, estamos hablando incluyendo a adultos y a niños. Más adelante nosotros, perdón, en la parte de profundizar, vamos a discutir un poco más sobre este tema, ¿ves? El bautismo de los niños, que es un tema bastante, por así decir, polémico. ¿Ves? Pero nosotros lo vamos a abordar más adelante. Ahorita estamos viendo la clase de tal manera como ustedes se las enseñarían a sus grupos sembradores, a sus alumnos. Entonces, con estos tres versículos simples, ustedes explican esta tabla, a como yo les dije. Avancemos, hermano. No hay preguntas, ¿verdad? Porque yo les voy explicando la parte de la cómo ustedes van a hacer su proyecto también. ¿Cuál es Esa es la cama. el contar, el captar, contar, el considerar? ¿Ves? Ya les repito que el considerar estamos hablando de que son las partes, las No preguntas quiero, claves del no quiero que me catecismo. beses. Poniendo así, más bien quiero que Bien, me beses. hermano, ahora vamos a ver cuál es la autoridad que tiene al efectuar el bautismo. Esos catecismos, ustedes iban a leer la parte que dice el pastor bautiza, ¿verdad? Entonces sabemos que Jesús mandó a sus discípulos que bautizaran. Esto significa que todo creyente tiene el poder conferido por Jesús para bautizarse. Y eso lo vamos a ver más adelante en el oficio de las llaves, en la clase que viene. Ahí nosotros vamos a abordar este tema, el poder y la autoridad que tiene todo creyente para realizar el bautismo. Entonces, pero generalmente en las iglesias pues lo lleva el bautismo lo lleva el pastor, lo lleva en primer lugar porque por un orden. Recuerden que Dios es un Dios de orden y el culto debe ser ordenado. Si no, usted imagínese, es verdad, todos tenemos la potestad de bautizar a alguien, pero usted imagínese que todos quisiéramos bautizar a alguien, entonces eh, ya se, como quien dice, armaríamos un alboroto dentro de las iglesias, más bien. Entonces, estableciendo siguiendo este orden establecido, entonces el pastor en primer lugar tiene la autoridad. Ahora, ¿qué pasa? Hay momentos también. ¿Qué pasa si el pastor no está? ¿Qué pasa si necesitamos un bautismo de emergencia? En su catecismo, pues ustedes leyeron que un ejemplo de un niño. Imagínense ustedes que un niño está pues en peligro de muerte y que el pastor no está presente. Entonces, cualquier cristiano puede mire ahí, nótese la palabra, y debe administrar el bautismo. Ahora, hay que tener, bueno, cuidado de que, o tomar en cuenta que si el niño es sobreviviente, no es necesario que el pastor, cuando ya regresa de su viaje, lo bautice. ¿Ves? Entonces, aquí hay que estar claro y enseñar que lo importante del bautismo no es quién lo hace, ¿ves? Sino que se haga de manera como Jesús lo mandó. ¿Ves? Y Jesús lo mandó utilizando agua unido a la palabra. Porque si bien es cierto, pues vamos a aprender más adelante que la palabra bautizar, pues la Biblia lo utiliza como rociar, como lavar, lavado de manos, pero si esta agua no va acompañada de la palabra, el bautismo no tiene ninguna validez. Bien, hermano. En tercer lugar, nos hablaba acerca de padrino y testigo. Si bien es cierto, la Biblia pues no exige la presencia de padrino. Muchas veces nuestras iglesias acostumbran utilizar padrino y esto pues
con el fin de que este sea una ayuda para el niño o la persona que se está bautizando en un futuro o más adelante. De tal manera, es una persona que puede estar presente, cercana a la vida del niño. Y esta persona pues puede, en un momento dado, según sus comportamientos, él puede corregir, puede recordarles el bautismo. Esta es la tarea más que nada de un padrino. Cuando hablamos nosotros de testigos, pues simplemente un testigo es alguien que presenció, que estuvo en el momento cuando fuimos bautizados. Muchas veces se pueden utilizar testigos de personas que profesan otra fe, que no son de nuestra iglesia, simplemente estuvieron presentes, estuvieron ahí y fueron testigos, más que nada. Eh, Entonces, hermanos, ¿tienen alguna pregunta hasta aquí? Esto es algo que salía en su lectura. Simplemente estoy haciendo un resumen. ¿Vamos bien? Ok, hermanos. Entonces vamos, Perfecto. ok, vamos a ver lo que son las bendiciones del bautismo. Entonces yo les repito, les estoy enseñando ahorita a utilizar las tablas para hacer una clase, eh, con bastante, o sea, con bastante, pero a la vez poco contenido, en el sentido de que con las tablas, con estos gráficos, nosotros podemos abordar todos estos temas. Entonces viene el primer lectura. ¿Quién nos lee Hechos 2:38? Si me lo permite, hermano. Claro que sí, mi hermano. Hechos 2:38. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Ok, entonces, ¿qué bendición del bautismo nos está enseñando este versículo bíblico? Ángel y Maribel, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, buenas noches. Perdonen por la tardanza. No se preocupe, ¿van a participar? Sí, sí, el perdón del pecado. Correcto. Entonces, este versículo bíblico nos dice que por el bautismo obtenemos el perdón de los pecados. Excelente. Ahora, Hebreos 2:14 y 15. ¿Quién nos lee? Hermano Félix, levantó su mano. Hola, o hermana Sí, sí. Katia. Ah, Él bueno. también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Él está Ok. hablando aquí en este capítulo de liberación de la servidumbre al demonio y el perdón de nuestros pecados y la vida eterna por medio del Excelente, bautismo. excelente. Entonces, una de las bendiciones que obtenemos acá con el bautismo es la liberación de la muerte eterna a la que estábamos condenados. Estamos libres ya del diablo. Excelente, hermano. El- a ver, Primera de Pedro 3:20-21. ¿Quién nos apoya ahí? ¿Puedo leer, por Claro, favor? lea. Dice, en los días de Noé, pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas por agua, el bautismo que corresponde a esto ahora. Oh, y entonces, ¿qué bendición nos da el bautismo ahí? Vean la palabra clave en el versículo. Darnos. Es correcto, salvación eterna. Entonces, esto es lo que yo les hablaba muchas veces, que cuando utilicemos así versículos también, de que salen dentro del catecismo, utilicemos esos versículos de manera que traigan palabras clave para así nosotros ayudar a nuestros alumnos, a nuestros grupos. Nosotros podemos ayudar con preguntas sencillas también acerca del tema que estamos revisando. Ok, hermanos, avancemos. Bien, entonces ahora vamos a ver sobre el poder del bautismo. ¿Quién nos lee Juan 3:5? Pastor, Lea, mi profesor, hermano. Juan 3:5, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Bien.
Ok, ahora Hechos 2, 38, 39. ¿Se puede? Arrepentíos y bautícese. ¿Sigo yo? Siga, siga, y que la otra hermana lea el Tito 3, 5, 7. Bueno. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Sí, hermana, ahora lea la hermana. Sí, Tito 3, 5 al 7. Nos salvó por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, llegáramos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Bien, hermano. Ok, entonces ahora con estos 3 versículos podemos explicar la tabla sobre el poder del bautismo. Yo le hago una pregunta. ¿Puede el agua hacer cosas tan grandes como nos menciona acá? El No, agua no, el agua sola no, el agua es agua, es la Correcto, palabra de Dios acompañada por el agua, con el correcto, elemento. así es. Sí, ciertamente no es el agua el que hace las cosas, sino la palabra de Dios, que la que están en él con el agua y con la fe. Tenemos la confianza en cada una de estas palabras. Entonces nosotros tenemos que tener fe para creer realmente en el bautismo. Pero ya como usted explicaba, sí, el agua sola no tiene ningún poder. El poder es el Espíritu Santo por la fe que nos está orando. Entonces aquí la palabra clave viene siendo la fe, esa fe que obra el Espíritu Santo. Ya sabemos que nos da la palabra, nos promete muchas bendiciones, el Espíritu Santo también nos da fe y todo esto unido a esta agua es que sí se manifiesta el poder de Dios, pero de otra manera, como explicaba la hermana Viviana, no es imposible. Entonces, así ustedes con estos 3 versículos igual pueden explicar este grafiquito que nos aparece en el catecismo. De igual manera, tenemos este otro gráfico. Entonces, léanos Gálatas 5:17. Temprano, no me Hermana gustó. Sofía. 5 de la mañana. Gracias, profesor. Así dice la palabra. Gálatas 5:17. El deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se, y, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queráis. Bien, entonces aquí estábamos hablando del conflicto que hablábamos la vez pasada. ¿Se acuerdan? Cuando hablábamos del hombre nacido, el hombre nuevo con el viejo Adán. Entonces aquí nos está hablando de ese conflicto. Entonces aquí sabemos que nosotros, esto significa que nosotros debemos ahogar diariamente ese viejo Adán. Hermana Katia, levanta su mano. si quería leer o si desea preguntarme algo también. Lea. Dice Romanos 6, 3 al 6. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. No sé, es un milagro, me parece, porque la verdad es que no sabemos cómo lo hace el Señor, pero hemos sido muertos juntamente con Él y también resucitados juntamente con Él para una vida nueva. Excelente, claro que sí. Entonces, hermano, quiero darle la oportunidad a alguien cómo explicaría esta tabla. Ahí tienen los versículos bíblicos. ¿Cómo explicarían este gráfico? Hermana Viviana, levantó su mano. Sí, profesor.
El significado del bautismo, cada día. Cada día somos sepultados en Cristo y resucitados en Cristo. Odio las malas, bueno, odio las malas acciones y los malos deseos. Me despojo del viejo Adán por medio de la contrición y el arrepentimiento. Resucitado con Cristo, amo la justicia y la pureza, me revisto de nuevo hombre por amor y gratitud. El sepultado con Cristo y todo lo de abajo que sigue es cuando nosotros nos bautizamos y dejamos todo lo que a nosotros nos perjudica, lo que era del viejo hombre. Una vez que salimos del agua, que somos resucitados, salimos del agua o se nos seca el agua porque no es la cantidad de agua, sino que sea agua, porque muchos dicen que tiene que ser sumergido para ser sepultado y no es así. No importa la cantidad del agua, simplemente es el agua. Entonces, que estamos resucitados con Cristo otra vez. Y ahí el Espíritu Santo nos hace amar la justicia y la pureza, nos renueva, nos regenera. Me revisto del hombre nuevo que es en Cristo y por amor y gratitud voy a querer hacer todas esas cosas. Así lo entiendo yo. Excelente, ¿no? Así es. Hermano Ovidio. Sí, gracias, hermano. Buenas noches a todos. Buenas noches. Aquí tengo yo Primera de Corintios 10:2. Dice, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. O sea, dos formas de bautizar a su pueblo cuando iba, que había salido de la esclavitud de Egipto con rumbo a Canaán. Bien, sí, ahí nos habla bastante sobre cómo fue salvo el pueblo de Israel y por aguas. Recuérdense Correcto. cuando Moisés abrió el Mar Rojo, ellos lograron pasar, después se cerraron y bueno, entonces sí, eso tiene que ver bastante mención a eso que usted está diciendo ahí. Pero excelente, claro, buen aporte. Entonces, hermano, así como nos decía la hermana Viviana, pues justamente eso es lo que pasa el día para nuestro bautismo. Pues estamos siendo sepultados. Ese viejo hombre que a diario, y esto es algo de cada día. Véase bien el gráfico que nos dice, esto es algo de cada día, algo que lo tenemos que practicar a diario, porque ese viejo hombre, ese viejo Adán mora siempre en nosotros. Nosotros como hombres tenemos esa doble naturaleza. Tenemos la naturaleza del viejo hombre y la naturaleza del nuevo hombre, que es el que nace con el bautismo. Y eso es lo que queremos alimentar por medio de la fe cada día. Que Dios no, igual Jesucristo, pues en agradecimiento a esa obra redentora, nosotros vamos a querer amar la justicia, amar la pureza, amar todo lo que es bueno, revistiéndonos siempre por amor y gratitud a Él. Bien, hermano, si no hay otro aporte, pregunta, avanzamos acá. Ok, entonces acá le explico nuevamente. Acá tienen otro tema y es el tema de la Santa Cena. En este caso, pues el contar aquí sería lo que el catecismo nos habla sobre la institución de la Santa Cena. ¿Quién nos puede leer la pantalla? Si me lo permite. Hermano Juan, usted, hermano Juan. Dice el Evangelio en la palabra y los sacramentos, la institución de la Santa Cena. ¿Qué es el sacramento de la Santa Cena? Es el verdadero cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo, junto con el pan y el vino instituido por Cristo para que nosotros los cristianos comamos y bebamos. ¿Dónde está escrito esto? Los santos evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas, y el apóstol Pablo, nos dicen: nuestro Señor Jesucristo, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dio a sus discípulos, diciendo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó la copa después de haber cenado y habiendo dado gracias, la dio a ellos, diciendo:
bebed de ella todos. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por vosotros y por muchos para perdón de los pecados. Haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. Bien, muchas gracias, hermano. Y hermano, entonces nosotros podemos explicar acá sobre la cena del Señor, que la Santa Cena es un sacramento. Primero ya habíamos visto las características. Una de ellas es porque fue instituido y fue mandado por Cristo. ¿Ves? Como ya leí el hermano, pues esta cena está registrada en los evangelios, ¿ves? En Mateo, en Marcos, en Lucas. E igual el apóstol Pablo también habla de la cena del Señor en la primera carta a los Corintios. Sabemos que es un sacramento porque tiene elementos terrenales que se usan en conexión con la palabra. Nosotros, como luteranos, creemos firmemente que cuando nosotros tomamos la Santa Cena estamos hablando de 4 elementos. Estamos hablando de 2 elementos terrenales y el cuerpo y la sangre de Cristo. Sí, hablamos del pan, hablamos del vino, hablamos del cuerpo y hablamos de la sangre de Cristo. No utilizamos el término como lo utilizan bastante en la Iglesia de Roma, en lo que es la transubstanciación, que se convierte, ellos afirman que el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre. Y son siempre 2 elementos. Nosotros como luteranos mantenemos siempre que son los 4 elementos. ¿Correcto, hermano? Entonces aquí vean, tienen ya la primera tabla o primer recuadro que pueden utilizar por medio de la Santa Cena. Aquí nos lee Mateo 26, 29, 26, 29. Solamente yo, pastor. Diga, claro que sí. Mateo y Marcos y Lucas, Cristo la instituyó mientras comía la cena de Pascua con sus discípulos. Oh, bien. Primera de Corintios 10, 16. ¿Puedo yo? Lea. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre del Cristo. Es el pan que partimos, no es la comunión del cuerpo de Cristo. Y número 23, 19. Dios no es hombre para que mienta. Ok, muchas gracias, hermano. Entonces, en base a estos 3 versículos bíblicos, explicamos la tabla. A ver, ¿qué nos dice primero? Mateo 26, 26, 29 nos está hablando de la institución de la cena. En la institución de la cena tenemos los elementos terrenales. Se usa el pan y se usa el vino. Se usa junto con las palabras que Jesús mencionó. Estábamos hablando que de la manera natural nosotros estamos recibiendo el pan y vino, pero por un milagro, cosa que no podemos explicar, estamos recibiendo el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Por qué creemos esto? Esto lo creemos porque, como dice el número 23, 19, Dios no es un hombre para que mienta. Y nosotros sabemos que en la palabra de la institución de la Santa Cena, nuestro Señor Jesucristo, eso fue lo que mencionó. Partió el pan, lo repartió, coman todos de él porque este es mi cuerpo. Después pasó el cáliz, igual les digo, beban todos de él porque esta es mi sangre que será derramada. Entonces, por número 23, 19, sabemos que Dios no es hombre para mentir. Sabemos que ese es el verdadero cuerpo y la verdadera sangre. Hermano Ovidio, diga. Sí, una consulta, hermano, con relación a la Santa Cena. Hay congregaciones que la hacen con alguna frecuencia. Hay unas que la hacen todas las semanas. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la frecuencia recomendable de cada 2 semanas, cada 3, cada 4? Bueno, esa es una gran pregunta. Bien, entonces mire, pecamos a diario, ¿verdad? Ahora le hago una Correcto. pregunta. Pecamos a diario, ¿verdad? Claro. ¿Qué nos ofrece? ¿Cuál es una de las bendiciones que nos ofrece la Santa Cena? Que de hecho lo vamos a ver más adelante.
Perdón El de perdón de los pecados. el pecados. perdón de los pecados. Entonces, bueno, es bastante conveniente, pues nosotros como luteranos, pues se hace cada servicio de domingo a domingo. Entonces es bastante conveniente para recordarnos y para fortalecer nuestra fe. Más adelante vamos a ver que la Santa Cena, pues no, y así como el bautismo, pues fortalecen nuestra fe. Son elementos de gracia, bueno, que utiliza el Espíritu Santo, ¿ve? A los cuales, a través de ellos, nos llena nuestra fe, nos fortalece. Entonces, lógicamente, pues sería bueno practicarlo semanal. Ahora, bueno, hermano Félix. Platícame tu historia. Hermano Félix, levanta Sí, su mano. sí, no solamente recibimos el perdón de los pecados, sino también recibimos la vida eterna y la salvación en este sacramento. Es los tres elementos de que recibimos con este sacramento de la Santa Cena. Excelente. Y bien, ahora, entonces, otra cosita acá, que igual nos puede servir bastante, es que recordemos, hermanos, que Ya se le fue el audio al pastor. Se le Escuchamos, escucha, profesor. espere- A ver, espere- ahora sí. espérame que me está dando problemas Deme un segundito acá. ya lo escuchamos. ¿Me escuchan ahí? Sí, ya se Ya. escucha, profesor. Sí, Bien, bien. Entonces les decía, hermanos, pues de que lo más conveniente es que existiese esa frecuencia, ¿ves? Porque igual, como yo le explicaba al hermano Vidio, nosotros pecamos a diario. Entonces, a diario, igual que el bautismo, a diario que nosotros ahogamos ese hombre, ese viejo Adán, ¿ves? Y resucitamos como en Cristo, en una nueva persona, pues nosotros frecuentemente pues necesitamos. Y aquí hay algo importante, que era lo que yo le mencionaba, tal vez no me lo escucharon, era sobre lo importante aquí es la manera de cómo tomemos la Santa Cena. ¿Ves? Entonces, porque hay muchas congregaciones de carácter evangélicas que, que realmente toman la Santa Cena por mandato. O sea, ellos dicen, ese es un mandato que está en la Biblia y simplemente obedecemos al mandato de Jesucristo, nada más, pero no lo toman y no lo hacen realmente por los beneficios que ésta nos ofrece realmente. Como ya mencionaban ustedes, el perdón de los pecados, ¿ves? La salvación, la vida eterna, no lo toman de esa manera. Y entonces, más bien, ahí es cuando Pablo le dice a los corintios que están tomando indignamente la cena del Señor. Hermana Katia. sí, solo quería comentar algo. Otros también dicen que es para conmemorar lo que ha hecho Dios en la cruz por nosotros, pero en realidad jamás toman como con los cuatro elementos. O sea, usan conmemorativamente la Santa Cena y eso no es bíblico. Así es, claro, excelente. Sí, es que así, la mayoría de iglesias así, evangélicas reformadas, desafortunadamente, esa es la manera que ellos utilizan la cena del Señor. Yo conozco acá una iglesia de carácter pentecostal trinitaria. Ellos, ellos comparten la cena los fines de año. ¿Ves? Y eso lo hacen para sus cultos el culto de fin de año y lo hacen simplemente para eso, para conmemorar. Como es un mandato, entonces lo practicamos una vez al año. ¿Ves? Pero no, según la pregunta pues del hermano Vidio, pues nuestras iglesias, nosotros como luteranos confesionales, pues igual nuestros servicios de adoración, pues cada fin de semana que tenemos servicio de adoración, la tomamos porque nos mantiene dentro de la promesa, nos fortalece la fe, sabemos que somos una comunión con Cristo cuando tomamos el cuerpo y la sangre del Señor, pues estamos en comunión con nuestro Señor Jesucristo. Hermana Katia, levantó la mano otra vez. Sí, lo que pasa es que tengo una inquietud. Es que hay una hermana que quiere tomar la Santa Cena, pero ella no tiene iglesia, pero sí se reúne
virtualmente en la Iglesia de Colombia con el pastor, Henry. con el pastor Henry, pero quiere tomar la Santa Cena. Vea, en este caso somos bastante cuidadosos como iglesia luterana. Si ella me imagino que si ella tiene una especie de acuerdo doctrinal con nosotros, si ella cree realmente lo que nosotros creemos y estamos en comunión en las mismas creencias, sí, sí puede. Pues, no importa que esté en otro país o que sea chileno, colombiano, si mantiene nuestras propias creencias, si ella sabe que en realidad está tomando el cuerpo y la sangre de Cristo y que además cree en esos cuatro elementos, los dos terrenales y los dos celestiales, pues no hay problema. ¿Ves? Pero pero debemos de tener un previo acuerdo doctrinal. Tenemos que profesar nuestra Sí, fe. Por eso hablamos, recuerden las confesiones. ¿Ves? Las confesiones es lo que cree una persona o grupo de personas. Entonces, por eso es que cuando nosotros hacemos acuerdos doctrinales también se nos lee una lista de lo que creemos. ¿Ves? Entonces, en base a lo que creemos, nosotros por eso contestamos sí creo, sí creo, sí creo o no creo. ¿Ves? Porque igual, bien pueden contestar si no lo creen o no están convencidos, bien pueden contestar con no, pero igual sabemos de que no tenemos un acuerdo doctrinal. gracias, profesor. Bien, hermano Pedro levantó su mano. Después el hermano Félix y después la hermana Viviana. Creo que ha sido el orden. Profesor, para aportar un texto bíblico que está en 1 Corintios 11:7 dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor, indignamente te será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébense cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Excelente. Gracias por su aporte. Muy bueno. Claro, y ese es el versículo que buscamos. Sí, de hecho, hasta el 34, si me deja leerlo rapidito, termino. Bueno, rapidito porque tenemos un área. Sí, dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues no examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperados unos a otros, si alguno tuviere hambre, come en su casa, para que no os ruines para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Bien. Hermano Félix y después hermana Viviana. Sí, en relación a la pregunta que hizo la hermana Katy, la persona que está en acuerdo doctrinal recibe la comunión. ¿De qué manera? Él puede, digamos, en el momento que se está haciendo la celebración, tener a la mano una hostia o una galleta sin levadura y recibirla en ese momento, o cómo es el procedimiento en ese caso. Miren, de hecho, pues así es como usted lo dice, cuando ya estamos en acuerdos doctrinales, ya estamos en lo que creemos, entonces tenemos comunión, podemos recibir la Santa Cena. Lo que hay que tener cuidado es de tener los elementos a como la palabra de Dios nos manda. Nos manda a que tengamos vino. Muchas veces, o el fruto de la vid, el fruto de la uva, ¿qué es lo que pasa? Hay mucho, ¿cómo les explico? Hay, digamos,
problemas con hermanos que tienen problemas con el alcohol, por así decir. ¿Ves? O en el sentido ya tal vez fueron personas que fueron anteriormente alcohólicas o tal vez alguien que pues consumir cualquier sustancia alcohólica les hace daño a su cuerpo y le causa cualquier enfermedad. Entonces, en ese momento pues nosotros utilizamos un jugo de uva, el fruto de la vid, sin salirse pero que digamos, sin salirse del mandato que tiene que ser el fruto de la vid, sí. O sea, en el sentido de que no puedo decir, voy a disponer de un agua purificada, como no puede beber vino no voy a disponer de un agua purificada, o voy a disponer de un jugo de naranja representando la sangre de Cristo, o voy a disponer de cualquier otro especie de bebida. ¿Ves? Tiene que ser el fruto igual cuando hablamos de la hostia, que como te dice, el pan, ese pan tiene que ser sin levadura. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado de cuidar esos elementos terrenales que vamos a utilizar para practicar nuestra Santa Cena. Y sí, se puede tomar ya con la persona que tiene acuerdo doctrinal con cada uno de nosotros. Ahora, véase bien, mire, en la Cena del Señor dice, los comulgantes reciben verdaderamente el cuerpo y la sangre de Cristo, dice. Pero tiene que estar claro que esto no lo podemos señalar físicamente. No podemos decir que aquí en el pan está esta parte es un pedazo del cuerpo de Cristo, o que en el vino que estoy tomando, ahí se ve parte de la sangre o sea, es algo que no podemos ver, pero es algo que ahí está sobrenaturalmente hablando. ¿Ves? Entonces, igual, no se pueden, ya les he explicado, no se pueden exhibir las propiedades naturales del cuerpo y la sangre. ¿Ves? Pero realmente están presentes. Aunque muchas veces hay términos que dicen están presentes ilógicamente, sobrenaturalmente, incomprensiblemente. Entonces nosotros sabemos que sí, por la palabra de Dios, ellos están presentes ahí. No sé si le contesté ahí, Ileña. Hermana, Sí, está bien. O sea, el punto que yo quería aclarar es que uno tiene el pan y tiene el vino o el fruto de la vid en el momento que se está haciendo el acto litúrgico, y eso se lo considera que ya está consagrado, sí, sí, porque mire, son elementos que usted a está pesar de utilizando para que su servicio. Recuérdense que lo consagra es la palabra. Recuerden que es la palabra de Dios. Usted cuando está en ese acto, usted está en el estudio de la palabra, ¿verdad? No está en una reunión, digamos así, de fiesta. cualquiera, o de fiesta y ya sacó pan, sacó vino. No, usted está en estudio de la palabra. Y es la palabra la que consagra este sacramento. ¿Ves? Entonces, por eso es que les digo, está bien, ustedes tienen que estar. O sea, doctrinalmente hablando, usted tiene que tener preparada a estas personas. En su grupo, por eso se les manda a estudiar, que estudien los 4 conceptos, y después que estudien el aprendan de mí. En el aprendan de mí, ahí viene esta enseñanza sobre la cena del Señor. Entonces, ahí ustedes van a estar claros que si alguien de su grupo que esté estudiando con cada uno de ustedes, está consciente o está discerniendo bien lo que es el cuerpo y la sangre de Cristo en la Santa Cena. Eso, si ustedes miran que una persona realmente no lo cree, no está preparada, mejor ni le propicien nada. Es lo más conveniente, que no le propicien nada, simplemente se le dice, o sea, no estamos en acuerdo, no estamos confesando la misma creencia, entonces no podemos tomarla. Pero acá, como leía el hermano, o sea, el hermano Pedro ya había leído en la primera de Corintios. Más bien puede, hasta para maldición puede ser más bien. Hermana Viviana. Sí, la Santa Cena del Señor es totalmente un acto también de fe. Nosotros incorporamos los 4 elementos por la fe, porque creemos lo que estamos haciendo en memoria de nuestro Señor Jesucristo. Como Él dice, háganlo siempre en memoria de mí. Nosotros estamos recordando lo que Él hizo por nosotros y estamos siendo beneficiados de las bendiciones que nos da ese acto del sacramento por un lado. Y por otro lado,
tampoco incorporar personas que no tienen el acuerdo doctrinal ni que todavía comprenden bien lo que significa el sacramento de la Santa Cena, que es importantísimo, y también nosotros que no tenemos iglesia física donde podernos congregar. Por ejemplo, yo no tengo iglesia física a donde poderme congregar y yo no voy a ninguna iglesia a participar de la Santa Cena con otra congregación que no cree lo mismo que creo yo. Así que yo espero a los pastores cuando vienen a visitarme una vez por año y ellos me traen la Santa Cena, porque tampoco la compartía con mi grupo sembrador, porque no tenían acuerdo doctrinal. Éramos mujeres y tranquilamente yo podía haber compartido, pero no. Como no había todavía un acuerdo doctrinal, no se compartía la Santa Cena. Es algo muy delicado y Así muy es. respetuoso. Hay que respetar mucho lo que es la Santa Cena y a tenerlo bien claro lo que significa. Eso quería aportar. Muchas Excelente. gracias. Claro, excelente aporte. Bueno, hermano Pedro, ¿nos puede ayudar con la primera de Pedro 2:24? Queremos ver las bendiciones de la Santa Cena, lo que ya habíamos hablado. Bueno, un chancecito. Primero es que toqué aquí la pantalla y se me hizo grandísimo. Primera de Pedro. 2:24. Ok. Dice así, 2:24. Quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Bien, bien. Y por Efesios 1:7 sabemos que en Él tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Entonces, la Santa Cena, al igual que el bautismo, nos da el perdón de pecados. El perdón Correcto. de los pecados. Entonces, Romanos 6:22-23 dice, ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis, dice, por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo nuestro Señor Jesús. ¿Qué bendición tenemos? ¿Quién me puede decir qué bendición tenemos por Romanos 6:22-23? Hermano Ángel. Y nos da vida eterna y la salvación. Santificación. Tenemos vida, correcto, tenemos vida eterna y Liberación. tenemos la salvación, correcto. Entonces, de esta manera, ustedes también haciendo uso de este pequeño gráfico, pues pueden explicar cuáles son las bendiciones que nos da la Santa Cena, igual que el bautismo. Entonces, avancemos, hermano. Ahora, ¿quién nos podría explicar el poder de la Santa Cena haciendo uso del gráfico con estos versículos? Yo, profesor. Diga, hermana. Jesús obra por la palabra unida al comer y el beber. Entonces, Jesús obra por la palabra al unida al cuerpo y a la sangre de Cristo o al pan y al vino, ¿verdad? Y nos promete bendiciones y fortalece sobre todas las cosas nuestra fe. Es un medio de gracia que nosotros recibimos. Así que por la palabra unida al comer y a beber, la Santa Cena, Él nos da la bendición y nos promete las bendiciones y fortalece nuestra fe. Bien, No sé si está bien. Bien, entonces miren, la palabra clave acá está en la fe. ¿Ves? Entonces es lo que nos explicaba anteriormente la hermana Viviana. Igual en los dos sacramentos tiene que estar la fe, fe que creemos, ¿ves? Fe que sabemos que a través del bautismo somos perdonados por Jesucristo. Tenemos fe que en esta Santa Cena, en este pan, en este vino del cuerpo está la sangre de Jesucristo y que estamos recibiendo comunión y por ende perdón y salvación y vida eterna. Entonces aquí la palabra principal es esa fe que obra el Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas. Entonces, avancemos.
Fue más que claro. A ver. Ok, Levítico 23, 26, 32. ¿Quién nos lee? ¿Yo puedo, profesor? Diga. Dios quería que su pueblo del Antiguo Testamento no trabajara y que se negara a sí mismo o ayunara para centrar todos sus pensamientos en el significado del día de la expiación. ¿Cómo creen ustedes que nos podemos preparar para tomar la Santa Cena? ¿Qué harían ustedes? Bueno, Contesten. negarnos a nosotros mismos, no como dice, el que quiera seguirme debe negarse a sí mismo, ¿no? O sea, pero hacerlo por agradecimiento al Señor, ¿no? Sí. ¿Quién otro nos puede aportar? También se puede uno preparar durante el día con un ayuno, con oración, preparar su mente, su espíritu para lo que va a recibir. Pedí perdón si ha molestado a alguien antes y perdonar también, no ir cargados de culpas, ni de reproches, ni de cosas que nos hacen mal, de maldición, porque eso es maldición. Entonces, Ex. perdonar a quien se tiene que perdonar y pedir perdón sobre todas las cosas antes de asumir de tomar la Santa Cena. Y ayunar Excelente. y prepararse durante el día, porque es algo muy especial lo que uno va a hacer, muy importante. Sí, no, y de hecho el ayuno puede ayudar, ayuda a centrar nuestros pensamientos, acá centrarnos lo que significa, discernir en sí qué es la Santa Cena, cómo la estamos tomando, eso nos ayuda bastante. Entonces, aquí este cuadro puede explicar esas preguntas que ustedes hicieron anteriormente. ¿Ves? Sobre el cuándo tomarla, sobre el cómo, sobre el qué. Ya la hermana Viviana hablaba sobre una confesión. Si tenemos problemas con algún hermano, pues lo más lógico es que estemos en paz y a cuentas con el hermano para después tomar la Santa Cena. Eso es lo más lógico, lo más común que podemos practicar. Entonces, igual lo hacemos también. Aquí está la pregunta del hermano Video. ¿Cuándo? La frecuencia. ¿Cuándo lo hacemos? Hacerlo frecuentemente. Hermano Félix levantó su mano. Sí, esto es que nos pide que hagamos un autoanálisis y que analicemos nuestros pensamientos y nuestros sentimientos y nuestros pecados para que podamos tener un significado de arrepentimiento y expiación. Excelente, correcto. Esa es una manera de cómo prepararse, haciéndonos ese análisis. ¿Ves? Que era igual lo que decía la hermana Viviana, es confesemos a nosotros mismos, miremos con quién tenemos el problema. ¿Ves? Más adelante en la clase del Padre Nuestro vamos a ver en la petición de perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Más adelante, al final, vamos a ver en Mateo capítulo 6 donde está el Padre Nuestro también, que igual dice, y si no puedes, ¿cómo quieres que Dios te perdone si no perdonas al hermano? Entonces, está difícil. Entonces, ese análisis es muy importante. El ayuno es muy importante, nos ayuda a reflexionar, nos ayuda a saber de que estamos discerniendo realmente que está el cuerpo y la sangre de nuestro Señor presente. Esto es lo que muchas veces, como nos sale aquí en el cuadro, la comunión íntima que tenemos. ¿Ves? Prácticamente es llevar a contristar nuestros corazones, a arrepentirnos de verdad de todos los males que hacemos, de todos los pecados, ¿ves? De todas las faltas, nuestras culpas.
Entonces es llevarla a lo más último y presentarle a Dios y decirle, te hemos fallado, Padre Santo, queremos comunión contigo, queremos intimidad contigo a través de esta cena. Entonces, y estar claro, pues, y el por qué lo hacemos, el cómo, el qué, el cuándo y el por qué, que ya habíamos hablado, que es el perdón de nuestros pecados, nos ayuda a fortalecer la fe, por eso que la frecuencia es muy importante. Pues ya decía anteriormente, es que nos fortalece la fe. Nos ayuda también a animarnos los unos a los otros, porque igual nosotros eh, siempre tenemos problemas, siempre atravesamos tribulaciones y el diablo es así, el diablo nos pone el pie para que nosotros tropecemos y de repente nosotros podamos descuidarlo en algún tipo de problema o situación que se nos presente. Nosotros descuidamos, aflojamos y, y de repente pecamos, caemos en pecado automáticamente. Entonces, y eso es lo más importante, pues, reunirnos, congregarnos, animarnos los unos a los otros, darnos fortaleza los unos a los otros, ayudarnos a vivir en esa vida de cristiano. Ángel y Maribel levantaron su mano. Sí, referente a la introspección que se hace para preparación de las cosas que hemos aprendido, ¿verdad?, en las clases anteriores. Se puede resumir en 4 pasos principalmente. Número 1, reconocer que soy pecador y que por mí mismo no puedo hacer nada para salvarme. Número 2, tener un arrepentimiento genuino y junto con ese arrepentimiento el deseo de cambiar con la ayuda de Dios. Número 3, que estamos reconociendo también que hay 4 elementos presentes, que es el cuerpo, el pan, la sangre y el vino. Y número 4, tener esa certeza de que se recibe el perdón por los pecados, que es la fe, es lo que obra el poder de la palabra en nosotros a través de este sacramento, aparte del perdón de los pecados. Excelente, hermana Viviana, levantó su mano y la dejó levantada. Sí, no, la levanté porque leyendo el libro de la instrucción de la Santa Cena había 2 frases que a mí me llegaron mucho, que lo resalta el libro, ¿no? La parte, que por nosotros es partido su cuerpo y por nosotros es derramada su sangre. Entonces, tener en cuenta esas 2 frases que Jesús dice, por ustedes es partido mi cuerpo y por ustedes es derramada mi sangre. Valorar eso, el acto que él hizo él de morir en la cruz por nosotros, yo creo que es algo fundamental también de tener presente. Yo nunca lo había notado y hoy leyéndolo varias veces pude notar la importancia de esas 2 frases. Eso quería compartir. Gracias, muy bueno su aporte. Sí, no, y es que está bien porque sabemos que fue entregado y fue para, como dice Juan 3:16, dice que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo para el rescate de cada uno de nosotros. Excelente. Entonces, hermano, tenemos una actividad para consolidar de manera rápida. Entonces, miren, ustedes, aquí está otro tips. Ustedes van a consolidar con preguntas lo que expusieron anteriormente en su clase. Eso es lo que van a presentar en su trabajo en el área de consolidar. En este caso, nosotros estuvimos viendo sobre el bautismo y la Santa Cena. O sea, hicimos una sola clase, pero ustedes van a tener la oportunidad de o toman solo bautismo o toman solo Santa Cena. Yo lo abordé de manera así rápida, por así decir, superficial, para que los hermanos que vayan a tomar estos temas pues ellos ya centren un poco el estudio en sí, en cada uno. Pues el que va a hacer sobre bautismo, pues ya me dice, vea, yo voy a hacer sobre bautismo, ya a partir de ahora, pues sería bueno que ya me mandasen a decir o al final de la clase ahorita, pues me podrían decir, cada quien si ya tienen sus temas para yo apuntarlos, anotarlos y esperar. Entonces, como les digo, el consolidar nosotros vamos a utilizar preguntas que nos ayudan. En este caso, estas preguntas para ustedes. Utilizando el catecismo en amor, ¿cómo respondería usted a una persona que dice que los niños no se bautizan porque no tienen ni conocimiento, o sea, razonamiento, ni pecado? ¿Quién me contesta esa pregunta? ¿Cómo contestarían utilizando el catecismo? Hermano Félix.
Nosotros tenemos el pecado original y es el pecado que nacemos muertos espiritualmente y al recibir el bautismo vamos a la vida espiritual, recibimos la vida espiritual. Bien. ¿Quién más levantó la mano? Ok, hermanos. Entonces, aquí podemos hacer uso del hermano Pedro. Levantaron sus manos, creo, sí. Hermano Pedro. Sí, eh, leyendo los temas, nosotros venimos del pecado original y por eso hay unas buenas controversias con el asunto del bautismo de los niños, porque con el asunto del bautismo y la Santa Cena en la iglesia evangélica, el que no está bautizado no puede recibir la Santa Cena. Y todos nacemos del pecado y traemos el pecado. Entonces yo he comprendido que no hay problema por bautizar a un niño, porque viene con el pecado original. Bien. Entonces, Hermana. Perdón. no, no, sigue, porque va corriendo el tiempo. Sí, bueno, hermana Viviana. Gracias. Sí, sí, las iglesias pentecostales y bueno, todas las otras iglesias que esperan bautizar a los chicos cuando tienen entendimiento y razonamiento, es un grave error porque no hay que entender ni razonar nada. El bebé recibe el Espíritu Santo, pero los padres son los que llevan la fe a llevar a ese bebé a bautizarlo. Uno porque nacen espiritualmente muertos y otros porque ellos reciben la fe. Ellos tienen fe a pesar de que no se pueden manifestar, porque mismo Jesucristo le dijo a los fariseos que los niños que alababan a Dios, los niños y los que maman, alababan a Dios. Y dijo, no le hagas callar, porque los niños y los que maman. Entonces quiere decir que el Espíritu Santo se acercan a los bebés, son sellados en el Espíritu Santo, como, como los adultos, de la misma manera. No importa la edad que tengan. Y es un mandamiento, que hay una promesa para ustedes y para sus hijos. Entonces, los padres, yo le voy a confesar algo y siempre lo cuento. Yo de los 23 años que soy cristiana, tengo 63, pero a los 5 hijos que tengo los bauticé en la iglesia católica. No esperé a presentarlos a la iglesia cristiana, los bautizaba en la iglesia católica, porque a mí dentro de mi ser me decía que yo tenía que llevar a mis hijos apenas de meses a llevarlos, a presentarlos, a bautizarlos en el Señor. Y muchos pastores se me enojaron, pero a mí no me importó, porque Bien. yo sabía que era un mandato de Dios, conocía dentro de mi ignorancia que era un mandato de Dios. Entonces, a los bebés hay que llevarlos al bautismo, sin ninguna duda, porque es De, para salvación y vida eterna de ellos. Así es. Deja que los niños se acerquen a mí, le dijo Jesucristo a sus discípulos. ¿Recuerdan esos pasajes bíblicos? Bien, hermano, nosotros podemos hacer uso de Salmo 51:5, el rey David, donde que en pecado fui concebido desde el vientre de mi madre. Entonces, este es un buen pasaje bíblico que nos dice que realmente un niño sí nace pecador y necesita de la gracia, necesita del bautismo. Entonces, Romanos 3:23 igual dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Dice todos, todos en general. No dice, este adulto, vos porque sos adulto estás destituido. No, esto porque son niños recién nacidos. No, no todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Igual, hermano, sabemos que la fe es un milagro, es un regalo de Dios y no tiene nada, o sea, no tiene nada que ver algún ejercicio intelectual aquí, como el razonar o el tener conocimiento de pecado. El Dios es poderoso y Dios puede obrar fe en un niño desde el vientre si Él lo desea. Para eso no es nada imposible para Él. Hermano Ángel y Maribel, necesito que me ayuden con la siguiente pregunta para que avancemos.
Dice, utilizando el catecismo en amor, ¿cómo respondería usted a una persona que dice que el bautizo se realiza solamente en el nombre de Jesús, a como menciona Hechos 2:38? Sí, ¿nos escuchan? Sí, ahora sí. Bueno, en Hechos 2:38 precisamente queríamos hablar de esa, pero para la anterior. Sé que aplica para esta también. Pero Pedro dijo, arrepiéntanse y bautícense en todos ustedes en el nombre de Jesucristo para que sus pecados les sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Y ahí está mencionando a la tercera persona del Dios Trino, no solamente a Jesucristo, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos y para todos aquellos a quienes el Señor, nuestro Dios, llame. Sabemos que quien envió al Señor Jesucristo fue Dios Padre. Ahí está mencionando a la Trinidad precisamente un poco más abajo. Si no, pues también, si para los que son escépticos, pues en Tito 3, 5 al 7 nos dice, nos salvó y no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Y precisamente en Mateo, cuando hablamos de la renovación y en la institución del Señor, las tres personas estuvieron juntas. Es una de las ocasiones en la Biblia, creo que la única, que se ha ido de una manera tangible, palpable, las tres personas en una, en ese bautismo de Jesús en el Jordán. Excelente. ¿Alguien, algún otro comentario a esta pregunta o avanzamos a la otra? Si alguien quiere aportar a esta pregunta. Mm, Hermano Pedro, creo que levantó. Sí. Sí, sí, profesor. Vemos que en Hechos 2:38, y como decía el hermano, aquí solo aportan nada más que muchos bautizan en el nombre de Jesucristo, pero aquí habla hasta el número versículo 39, habla de Jesús, habla del Espíritu Santo y de Dios. Ex- Entonces se dicen, es que no, como que no terminan la lectura para saber que están los tres aquí. Y en Mateo 28, que está en la gran comisión, id, da una orden, y bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, hay muchos ahora que solo dicen el bautismo válido es el de Jesús, y están equivocados porque no terminan de leer hasta el 39. Sí, pero Están los tres. acá también hay que estar, tener en cuenta algo. Cuando, de hecho, pues sí, es que ellos dicen, el bautismo válido es el de Jesús. Claro, es el de Jesús, porque el bautismo de Jesús que Él nos mandó es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, a como usted dijo, y lo vio muy bien también, ahí está la Trinidad en hecho, porque nos habla Así. de bautícese en el nombre de Jesús, porque las promesas nos habla de las promesas el Espíritu Santo y nos está hablando al final de Dios el Padre. Ahí está la Trinidad. Entonces, sí, uno explicaría, recordemos que en amor vamos a explicarle a este tipo de personas, por lo general tengo entendido que esto lo practica bastante Iglesia Pentecostal Unida, o solo Jesús que le llaman, pero sabemos que el bautismo válido es en el nombre de la Trinidad. Entonces, es el mandamiento que nuestro Señor Jesucristo nos dejó a cada uno de nosotros. Bien, hermano, utilizando su catecismo en amor, ¿cómo responderían ustedes a una persona que dice que la Santa Cena solo se realiza por un mandato de Jesús? Un hermano que nos apoye en esa. Ya lo había dicho una hermana, hermana Viviana. Yo le explicaría, le enseñaría lo que es el significado de la Santa Cena, con amor y con paciencia, para que pueda entender que no solamente es un mandato.
que es algo muy superior a eso, que es para el perdón de pecados y la vida eterna, que estamos conmemorando el sacrificio que Él hizo por nosotros. Así que le tendría que enseñar un poco bastante del catecismo y explicarle por qué Dios mandó al mundo a su Hijo, ¿no? Para que pueda comprender, porque no lo comprenden. Muchas personas no lo comprenden. Hay que enseñarle desde el principio. ¿Cómo hacía Pablo? Pablo arrancaba de Abraham hasta llegar a Jesucristo, para que pudieran entender los judíos de qué se trataba todo. Bien, excelente, hermana Katia. Sí, como estamos aprendiendo justamente, ¿no? Les podríamos primero enseñar qué es un sacramento y que no es una conmemoración, ¿no? Es en realidad, tampoco es un mandato, es algo que Dios a Jesús ha instituido de tal manera que nosotros podamos recibir el perdón de pecados y la salvación y nos pueda fortalecer en la fe lo que dice, ¿no? Porque si decimos que es una conmemoración, ellos pueden tomar indignamente la Santa Cena y puede ser para juicio para ellos. Debe ser detalladamente lo que se les enseñe a las personas en esta parte. Excelente, y así es. Y enseñarle todo lo que hemos aprendido ahorita, hablarle de las bendiciones de la Santa Cena, eh, hablar de ese poder que tiene para nosotros. Él es la palabra con el sacramento, con estos elementos terrenales. Ahora nos dice, utilizando el catecismo en amor, ¿cómo respondería usted a una persona que dice que la Santa Cena simplemente es el símbolo, simboliza el cuerpo y la sangre de Cristo? Hermana Virginia. Después el hermano Juan. Virginia, Y yo Viviana. sí, no, no importa. Bueno, acá utilizaría lo mismo. Yo le leería bien Corintios 23, donde dice, la noche que el Señor fue arrestado, se lo leería una y otra vez hasta que entienda. Primero le preguntaría si cree en la palabra escrita, si cree en la palabra de Dios, si cree en la Biblia, que es verdadera, que es inspirada por Dios y es real. Primero le preguntaría eso. Si me dice que sí, entonces le leería varias veces para que lea donde dice del pan, que es el cuerpo, y de la sangre, que es el vino, para que pueda así entender que son 4 elementos, 2 terrenales y 2 espirituales, porque a veces hay que leerle, no es con nuestras palabras, sino con la palabra de Dios para que puedan entender. Bien, hermano Juan. Pues yo le pediría al Espíritu Santo que obre fe en su corazón y que Él obre en él para que le haga entender que no es un símbolo, que es su cuerpo y la sangre, el verdadero cuerpo y la sangre de Jesucristo. Excelente. Pedir, orar por los demás. Qué buena. Hermano Ángel. Sí, yo le leería las palabras que el propio Jesús cuando instituyó la cena del Señor, él mismo dijo, cuando dijo, esto es mi cuerpo, cuando al pan, cuando dijo, tomen y coman, él no dijo, esto simboliza mi cuerpo, y de la misma manera, pues hizo con el vino, esta es mi sangre que por ustedes es derramada. Excelente, hermano Pedro. Muy buenos los No, comentarios. ya lo aportó el hermano porque Ah, se le me adelantó. adelantó. Sí, Ah, pero es qué que en 1 Corintios 11, 23 dice la instrucción de la cena del Señor, ¿verdad? Y ahí dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, a hacer esto en memoria de mí. Memoria, es memorizar.
Correcto, en Y, memoria de mí, dice, de todo lo que Él ha ajá, hecho por cada uno de nosotros. O sea, que y dice así real. también, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto es todas las veces que la beberéis en memoria mía. Todo dice en memoria, en memoria. Bien, bien, hermano. Hermana Sandra levantó su mano. Sí, pastor, sí es en relación a lo mismo, ¿verdad? Qué importante es, como dice el hermano Juan, eh, que tiene uno, porque sí hay personas que no entienden lo que es el pan y el vino, lo que es la sangre y el cuerpo de Cristo. Entonces, hay que orar por esas personas y explicárselo, como dice Viviana, por medio de la palabra, ¿verdad? Ese es el problema, Pastor Lester, que hay en muchas congregaciones y toman la Santa Cena de una manera, como dice la palabra, indigna. Entonces, sí es muy importante explicar muy bien, ¿verdad? Detalladamente lo que es realmente este sacramento. No hacerlo nada más por, pues como simbolismo, sino hacerlo como lo dice la palabra, ¿verdad? Que es un sacramento y un mandato por medio de la palabra del Señor. Es todo, Bien, pastor. bien, excelente. Y ahí usted lo dijo todo. Ahí vamos a la primera de Corintios. ¿Qué es lo que pasa? Que tomarían indignamente la cena del Señor por no discernir verdaderamente el cuerpo y la sangre de Cristo. Bien, hermano, esta fue pues la clase para hoy. Eh, a continuación, pues voy a hablarles rápido. Yo sé que nos pasamos, pero los comentarios fueron bastante, un grupo bastante grande y muy buenos, por cierto. Entonces, la tarea que tenemos es la siguiente. Entonces van a leer en su catecismo de la página 260 a la 276, las preguntas 304 a la 328. Estudien los gráficos de esa lección. Ahí vamos a estudiar sobre el oficio de la llave. Para el viernes, esa es la tarea. En cuanto al proyecto final, yo les había dicho, pues se les encargó de que van a desarrollar y entregar un plan de enseñanza. Ustedes van a elegir cualquiera de los tres artículos del credo o uno de los sacramentos de la Santa Cena o el bautismo, o igual dentro de este, pues hay uno se subdivide en temas, tal como las bendiciones del bautismo, el poder del bautismo. Entonces pueden utilizar cualquiera de esos o cualquiera de las peticiones del Padre Nuestro. Entonces el método que ustedes van a utilizar es el método de las 4C. Entonces dice que van a captar la atención con una historia bíblica que vaya relacionada con el tema. Les doy un ejemplo. Si yo tomo el primer artículo del credo, estoy hablando de la creación, entonces la historia bíblica que yo mandaría a leer sería la primera de Génesis, que habla sobre la creación. Si yo tomo el credo. Correcto, entonces ustedes van a utilizar una o dos preguntas de las 4C para mostrar qué conexión hay entre la historia y en la parte del catecismo. Entonces ustedes van a agarrar una preguntita y van a establecer los puentes a como nosotros lo veníamos haciendo anteriormente. Esas dos preguntitas que tomamos cuando estudiamos todos los 10 mandamientos. Entonces ustedes utilizan cualquiera, no precisamente las mismas. Ustedes van a tomar cualquiera de estas preguntas. Ustedes solo van a ver qué pregunta me ayuda a mí para mi clase. ¿Qué pregunta ya sea donde veo el amor de Dios, ya sea el problema de la historia, ya sea cualquier pregunta, pero que tenga relación con su clase, sí? O sea, que establezcan un puente, una conexión. Esa es la idea principal. Ustedes contar, entonces contar, van a leer juntos las partes del catecismo que van a estudiar, este era el que yo le hablaba. Ese va a ser el contar de ustedes, que eso ya está dado en el catecismo. Está ahorita un ejemplo, en el primer artículo del credo, ahí nos dice, el creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. ¿Qué significa esto?
creo que Dios me creó a mí, a todo. Ese es el contar. Ese va a ser el contar. O sea que ustedes ya lo tienen dentro de su catecismo. No es algo nuevo. Y el considerar, ustedes van a utilizar las preguntas del catecismo. ¿Ves? Entonces, estas preguntas son las que ya están adentro, son el desarrollo de la clase, como las que vimos ahorita nosotros, pues, de que utilizamos para el bautismo, porque creemos que es un sacramento, entonces, ¿cuál es el poder del agua? Entonces, ese tipo de preguntas así. Entonces, según su tema, en su catecismo están contenidos. Entonces, ese es el considerar. Ustedes van a utilizar una pregunta y utilicen un versículo lo más, o dos lo más, pero para que no lo hagan muy extenso. Ustedes solo utilizan un versículo y ya. Eh, ¿Qué más? Bueno, entonces van a dar digamos, un ejemplo para ilustrar la verdad de lo que están hablando, cómo le explicarían a usted, ya sea con un ejemplo bíblico, explicarle a su grupo de la verdad que están exponiendo, o ya sea algo de la vida real también pueden utilizar. Eh, Además, bueno, ya cuando ustedes van a formular unas preguntas, estas preguntas que ustedes van a formular es cuando dice, esto es para ayudarle a ellos por si ellos tienen dificultad en contestarle alguna de las preguntas que ustedes hacen. ¿Ves? Un ejemplo de esto lo vimos cuando hablamos del sexto mandamiento, cuando hablamos en el don del matrimonio, igual que leíamos el pasaje bíblico. Dejará el hombre a su padre y madre y se unirá junto a su mujer. Entonces ya unas preguntas podría ser, ¿quién dice Dios que se van a unir? Entonces, hombre y mujer. Entonces, este tipo de preguntas sencillas que ayudan a contestar otra pregunta. Ustedes formulan ese tipo de preguntas así. Tal vez una en partes que ustedes miren que son un poco complicadas según el tema que ustedes agarran. Y lo último es que si ustedes tienen pensado, ya esta clase se está terminando, si ustedes tienen pensado compartir, estudiar el catecismo con sus grupos sembradores, pues para los que ya lo tengan, si ustedes ya estudiaron el, el, los cuatro conceptos, el aprendan de mí, y quieren temas o quieren contenidos para estudiar con sus alumnos, pues qué mejor opción que el catecismo menor. Entonces ustedes pueden iniciar un estudio del catecismo con su grupo. Si tienen intenciones, pues lo reflejan en su trabajo. Sí, vea, profesor, yo quiero enseñarlo, a quién se lo voy a enseñar, un plancito como de estudio, como maestro o como profesores, pues ustedes hacen su plan. Yo les voy a enseñar tal vez a mi grupo ubicado en Managua, tengo 5 estudiantes, cuando pretendo el mes que viene iniciar los sábados a las 6 de la tarde, reunirnos y vamos a iniciar a estudiarlo así, 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 el catecismo y entonces prácticamente es un plan como maestro, como profesores. Y ese es el proyecto. No sé si fui claro o si tienen alguna duda, pregúntala ahorita. ¿Puedo preguntar, profesor? Claro, diga. Ya. Es lo siguiente, como hemos aprendido también en el método de las 4 Cs, más que nada a identificar el evangelio, que es el amor de Dios, y a identificar antes del evangelio la ley. Generalmente identificamos la ley en el texto para cuestionar a la persona qué está haciendo mal. En los mandamientos eso está bien clarito, mucho más cristalino que digamos en el catecismo. No podemos usar ningún mandamiento, solamente como usted nos pidió ¿qué se llama? Del credo, desde el credo. No podemos usar de los mandamientos nada. Mire, usted va a agarrar del credo, o sea, del credo en adelante lo que hemos venido viendo para preparar su clase, pero en sí los mandamientos siempre están, porque cuando nosotros pecamos,
en contra de un mandamiento hemos de pecar. Entonces hay pecado allá. Entonces, pero de hecho es que usted lo puede mencionar, perdón, usted lo puede mencionar. Ya. ¿Me entendió? Entonces, está bien en la parte de considerar que yo haga esa parte, o sea, que identifique la ley y identifique el evangelio para hacer la aplicación y la ley como guía. ¿Estaría bien? Sí, claro. Ya, Sí, profesor. es que Gracias. la opción es abierta. Recordemos, ustedes pueden utilizar, como dice ella. De hecho, siempre que hay un pecado, entonces ahí la infracción, en primer lugar, ya les dije yo, al primer mandamiento, todo pecado en contra de cualquier mandamiento siempre es pecado contra el primero, porque estamos hablando que no tenemos temor ni amor a Dios. Y por eso es que pecamos en los demás. Si nosotros tuviéramos temor y amor a Dios, pues no pecaríamos en los demás mandamientos. Seríamos respetuosos y amorosos. Así, pero la misma Biblia nos dice que el único perfecto es Jesucristo, quien fue el único que lo hizo y el cual el Padre tuvo complacencia en él. Pero sí hay ley y evangelio. Todo estudio que usted siempre haga, independientemente del tema que usted hable, ahí está presente la ley y el evangelio. La ley para la cual nos enseña, sabemos sus tres usos, el espejo, conocer nuestro pecado, tenemos el freno para detenernos y tenemos la guía que en amor a la obra de Cristo seguimos. Y igual el evangelio. Inclusive, cuando estudiamos la ley, los 10 mandamientos, estudiamos evangelio siempre ahí. Había evangelio siempre. Entonces, en Sí, todo, y era estudio de la ley que estábamos haciendo, pero ahí estudiamos el evangelio. Siempre hay ley y evangelio. Eh, gracias. ok, ¿alguna otra pregunta? ¿Están claros? Ya saben. ¿Qué tema agarra? ¿Le puedo avisar de Sí, hermana Viviana, levantó su mano. Sí, el tema que yo voy a elegir es el primer artículo, la creación. Ok, déjeme tomar ya le voy a anotar porque Sí. Y cualquier duda lo voy a estar molestando. no se preocupe. Para eso estamos, para servirle a todos. Ok, y el resto, pues si no tiene ahorita, pues me puede decir en el resto de la semana el tema que ustedes van a escoger. Ya saben, van a preparar una clase sencilla. Vocabulario sencillo. ¿Ves? Por ahí escuché Padre Nuestro. ¿Quién fue, hermano Pedro? Sí, profesor, sí. El Padre Nuestro tiene varias peticiones, está dividido. Ah, sí, claro. Sí, le aconsejo, bueno, si lo quiere practicar todo, pues, pero es bastante grande. Le aconsejo que tome una de las peticiones. Aquí tengo la ayuda idónea también. Ok. Hermano Ángel y Maribel. Sí, ya usted se acuerda del de nosotros, ¿verdad? Sí, Creo que habíamos hablado. sí. Ya nosotros hemos hablado. Ok, perfecto, No gracias. se preocupe. Ok, hermano, está bien. El resto, pues yo en el resto de la semana espero sus temas. Vamos a terminar con la bendición. El Señor les bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro hacia ti y te conceda la paz. Amén. Pues nos damos por despedidos.